Perfecto, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una clase más de gestión por competencias. Iniciamos con lo que es su asistencia. Abad, Presente, buenas Alvarado, noches. Amendaño, Chamba, Buenas noches, presente. Córdoba, Presente, buenas noches, Amendaño Micheli. Esparza, Presente, buenas noches, Córdoba. Esparza, Presente, licenciado. Guamán, Hernández, Jaramillo, Buenas noches, presente. Malo, Ojeda, Presente, ingeniero, buenas noches. Pacheco, Buenas noches, presente. Paredes, Ramírez, Presente, buenas noches. Reyes, Presente, buenas noches. Salinas, Cerdán, Presente, buenas noches. Tacuri, Presente, buenas noches. Villavicencio, Viterio, Presente, hija, buenas noches. ya tal vez alguien llegó tarde. Yo, profe Hernández, disculpe. Alejandra Alvarado, ingeniero, ayúdenme. Ya, Paredes, Inge, por favor, buenas noches. listo, Buenas noches, Lourdes Malo también. Gracias. listo. Sí, me Guamán. registró mi ingeniero, disculpe. Falta Guamán, Salinas y Villavicencio. Ya, entonces, Ingeniero. chicos, ¿cómo es? ¿Allí me iba a decir algo? Disculpe. Sí, ingeniero, disculpe, estoy llegando a casa. Apenas llegué a casa le abro la cámara, ¿ya? Perfecto, no hay problema, ¿sí? Como les decía, chicos, primero muy buenas noches, espero que se encuentren súper bien. Más tardecito tenemos lo que es la reunión de prácticas a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Entonces vamos a aprovechar mucho lo que es esta clase. Anteriormente estuvimos hablando de lo que es la gestión de competencias, así que a ver, vamos a tomar lección. O voluntario. ¿Quién quiere ser voluntario y me dice que vimos la clase anterior? Porque hoy día tengo ganas de ponerles acreditaciones y no poner ceros. Entonces depende de Está bien, ustedes, chicos. yo. A ver, le Vimos escucho. a ver, espere. Es que me confundo de esta clase y la otra con usted. Pero es lo de competencia tenía que ver con los rasgos de personalidad. ¿Estoy bien? Ya, bien, sí. Conocimiento, destrezas, habilidades, el autoconcepto y las motivaciones. Vimos Ya, cuál era el más importante de todos esos. ya muy bien, ¿no es cierto? Muchas gracias. Coloque acreditación, porfa, ¿ya? Justamente lo que estuvimos hablando la clase anterior era relacionado a lo que son los factores para nosotros llegar a tener esas competencias, ¿verdad? Yo les decía que dentro de esos factores son muy importantes. También les hacía la pregunta, ¿las competencias se pueden adquirir o no? ¿Qué dice Michelle? Sí, Inge. ¿Sí o no? Sí, Inge. Ya. Se pueden adquirir como también las competencias pueden ser innatas, ¿no es cierto? Porque nosotros ya tenemos propias dentro ya de nuestra formación, hemos tenido esas competencias, ¿sí? ¿Qué más hablamos, Graciela, en esa clase? Cuéntenme. Graciela, Sí, aquí estoy. ¿y a qué más hablamos en esa clase?
Em, los conocimientos científicos y técnicos, algo así. Ya, perfecto, gracias. Dentro de eso, ¿se acuerdan que hablamos del modelo del iceberg? Yo les decía, ustedes se han visto a esos icebergs, ¿no es cierto? Y recordábamos la película del Titanic, ¿no? Así. Eso, un iceberg, podemos hacer referencia de nosotros mismos, nosotros como personas. Hay cosas que se pueden visualizar a simple vista y cosas que no se pueden visualizar, ¿no es cierto? ¿Qué no se puede visualizar? La parte de las emociones, principalmente. ¿Cómo se sienten ustedes en ese momento? Personalmente yo no puedo saber, pero ya en relación a las acciones que van haciendo, ya se puede determinar ese tipo de situación. ¿Sí? Entonces, basado en eso, podemos hablar que las competencias, todas las personas poseen un conjunto de atributos y conocimientos que pueden ser tanto adquiridos como innatos y que se definen para una determinada actividad. Yo lo que les decía, chicos, nosotros tenemos competencias innatas. ¿Qué significa la palabra innato? Es propio, ¿no es cierto?, de esa persona. Desde nosotros, desde nuestros primeros niveles de formación, hablando de la escuela, hablando del colegio, hemos venido ya adquiriendo ese tipo de información. Y también dentro del círculo familiar, ¿no?, de nuestras familias, ¿no? Y eso trae consigo, ¿qué? Esas son propias, ya son innatas de cada uno de nosotros. Pero cuando estamos dentro de una organización, ¿qué pasa? Aprendemos, ¿no es cierto?, eso. ¿Ya? Entonces podemos aprender también de esas competencias adicionales. Y dentro yo de eso les preguntaba, José Lourdes, ¿usted considera que los valores institucionales, es decir, de cada una de las empresas, son iguales para todo tipo de organización? No, justo analizamos la clase anterior y nos dimos cuenta que no son iguales, porque póngase en lo que hablaban del instituto, que es de estudio, disciplina y equidad. En otras empresas, póngase, no es de la parte educativa, entonces van a tener otros valores. Exactamente, muchísimas gracias, Lourdes, ¿cierto? Esa es una característica que podemos diferenciar de cada una de las empresas o organizaciones. Y lo mismo puede pasar en el ámbito o ese círculo familiar, ¿no es cierto? Una familia se va a poder diferenciar de otra familia en relación a esos valores que ellos tienen, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes vulgarmente a veces escuchan, es que tú eres así porque ya desde tu formación, desde tu familia, también es así. Entonces a veces se escucha y también nosotros lo mencionamos muchas de las veces. Y eso también pasa cuando estamos en el colegio, ¿no es cierto? Te dicen esos profesores, pero ve cómo te comportas, así es de ser en la casa. ¿Sí han escuchado eso? Y creo que nos han dicho también en alguna ocasión. Entonces todo se ve reflejado en eso. Literalmente todo está enfocado a esas actuaciones, pero cuando tú ya estás dentro de una organización, tienes que adaptarte a eso. Si, por ejemplo, yo que formo parte de una institución y ustedes que indirectamente también forman parte de esa institución, tenemos que practicar esos tres valores, ¿no es cierto? Estudio, disciplina y equidad, porque es nuestra institución y formamos parte. Pero si ustedes trabajan en otra organización, también tienen que acoplarse a esos valores. Entonces, por eso hablamos que los valores son, ¿qué? Adquiridos y también son innatos, ¿ya? En definitiva, podemos mencionar que se trata de cualquier característica individual. Mira, yo lo que les decía, las competencias de quién son, personales. Cada uno de ustedes tiene una competencia diferente, que esa competencia a nosotros nos puede diferenciar del resto de personas, pero lo podemos medir de modo fiable y cuya relación con la actuación en el puesto de trabajo sea demostrable. Es decir, Michelle, Andrea, Lourdes, Jessica tienen una competencia, pero ¿cómo yo puedo comprobar que esa competencia es fiable? Cuando ya se lleva a la acción, cuando ya estás desarrollando en la práctica, cuando ya estás realizando tu trabajo basado en esa competencia. Por eso hablamos que en definitiva, esas características individuales se vuelven fiables cuando tú ya la demuestras. Y hablemos algo, cuando haces un proceso de entrevista, te dicen, a ver, Lourdes, ¿cuáles son las competencias que tú tienes?
Yo tengo comunicación asertiva, me gusta trabajar en equipo, yo me adapto a los cambios. Yo lo puedo decir, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo se vuelve fiable? Cuando ya estás trabajando en la empresa y lo desarrollas. Entonces, hay que saber diferenciar. Por eso yo les decía, si nosotros practicamos los factores para tener éxito en las competencias, son personales y se llevan a cabo ya en la práctica. Cuando se llevan a la práctica, son ya fiables, es decir, que ya se puede demostrar. Entonces, recuerden que tenemos 3 saberes. El conocimiento, que es el saber, ¿no es cierto? Saber, conjunto de ideas, conceptos técnicos, especializados, experiencia y formación. Es decir, ese saber. Saber hacer, capacidad para realizar determinada actividad física o mental, ¿sí? Y a la parte de la acción, ya lo estoy realizando. Esa viene a ser esas habilidades del saber hacer, ¿sí? El saber ser, las cualidades específicas relacionadas con los valores y actitudes, ¿sí? Todo lo que yo les venía mencionando anteriormente en las competencias, yo les decía, chicos, las personas que requieren los 3 saberes. Las competencias son los 3 saberes. Repito, saber, ¿qué es? Conocimiento. Saber hacer, habilidades y destrezas. Y el ser, esos valores que a mí me identifican, ¿sí? Entonces ustedes siempre debemos considerar eso. Y en algún momento yo les pregunté, les decía, chicos, a ver, hasta este momento, ojo, repito, hasta este momento, ¿qué tipo de saberes ustedes tienen? ¿Qué tipo de conocimiento tiene hasta el momento Graciela? Conocimiento. Estamos en 4º ciclo. ¿Qué tipo de conocimiento académico tiene? Sí, Inge. Eh, ¿Mande? a ver, ¿qué tipo de conocimiento tengo? Dice. Sí, hasta 4º ciclo. ¿Qué tipo de conocimiento usted ha adquirido hasta ahora? Mm, saber comprender. No, Dayana. A ver, conocimiento a nivel académico, lo que puedo manifestar y ya lo he ido poniendo en práctica es el levantamiento de perfiles de puestos de trabajo. Ya. ¿Es conocimiento o ya se convierte en una habilidad cuando dice levantamiento de perfiles? Es que todavía no soy experta, o sea, es como el proceso. Ya, entonces tiene conocimiento de perfiles de puesto. Conocimiento, sí, Ya. exactamente. ¿Cuándo se convierte eso en habilidad? Cuando ya lo ejecuta, cuando Ya lo ya lo ejecuto. elabora. Ujú. Sí, entonces por eso yo les decía, recuerden, ustedes están en 4º y han pasado muchas materias, tienen conocimiento de muchas disciplinas, ¿sí? ¿Cuándo se convierte en saber hacer? Cuando hacen la habilidad y destreza, por ejemplo, elaborar manuales de inducción, elaborar manuales de seguridad, ¿no es cierto? Levantar procesos de reclutamiento y selección, ¿sí? Entonces ustedes ya están haciendo a la acción, ¿ya? ¿Cuáles serían los valores que ustedes los identifican? Diego, un valor, dígame. Sería la honestidad. O sea, y al menos Ya. yo porque manejo nómina, entonces me tengo que basar en eso, lo que... Perfecto, ¿no es cierto? Usted tiene la parte del valor de honestidad porque usted ejerce esa función, por decirlo así, y tiene que tener como prioridad la parte de la honestidad, ¿no es cierto? En cambio, una habilidad y destreza suya vendría a ser la parte objetiva para los procesos, ¿sí? Porque usted tiene que ser muy objetivo en tomar decisiones. Y eso se convierte en habilidad, ¿saben por qué? Porque no todas las personas podemos ser objetivos.
A veces las personas más influyen la parte emocional que la parte de la razón. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado por algún momento ese tipo de situaciones. Dice, y a veces creo que nos dicen, no te enamores con el corazón, sino que con la cabeza. ¿Sí han escuchado eso? Y muy poco los practicamos. Yo al inicio ni sabía lo que querían decir con eso. Ya después cuando me pasó, ya entendí. Por eso yo les decía en su momento, siempre debemos pasar por algo. Si no pasamos por eso, no aprendemos. ¿Sí? Y así es la ley de la vida, en cualquier tipo de situación que nosotros estemos haciendo. ¿Ya? Entonces recuerden que los tres saberes o los elementos de las competencias son saber, conocimiento, saber hacer, las habilidades y el ser o saber ser, la capacidad relacionada con los valores. ¿Sí? Entonces, a ver, pregunto rapidito, al azar. Vanesita, ¿cuáles son los tres tipos de saberes? A ver, el saber, saber hacer y saber ser. Ya. Lourdes, ¿qué es el saber? El saber es el conocimiento. Perfecto. María José Ramírez, ¿qué es el saber hacer? Las habilidades. Habilidades y destrezas. Dayanita, ¿qué es el saber ser? Los valores y las actitudes dentro Perfecto. del puesto de trabajo. Yuleisi, ¿cuáles son los tres tipos de saberes? Los tres tipos de saberes era la habilidad, No, no, saberes. no, perdón, el saber hacer, el saber y ser y el saber ser. Ya, perfecto. Lo dijo en desorden, pero no hay problema. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Sí? Los tres tipos de saberes y eso más adelante nosotros lo vamos a ir incluyendo en los descriptivos de puestos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les preguntaba, ¿ustedes ya pueden hacer descriptivos? ¿Ya creo que pasaron la materia o están ustedes ahora con la materia? ¿Descriptivos si no tienen ahora? ¿O ya pasaron? Ya pasamos. Ya pasamos. Ah, ya, perfecto. Entonces, dentro de eso, vamos a recordar un poco y vamos a ir incluyendo esos tres tipos de saberes, ¿sí? Pero esto es de ley pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de competencias? ¿Sí? El objetivo, es decir, el objetivo de tener las competencias en las organizaciones, hay que saber diferenciar que permite implementar un nuevo estilo de dirección. Es decir, de nada a nosotros nos sirve hablar de competencias, repito, de nada nos sirve hablar de competencias si las personas que están dentro de las organizaciones no las aplican de sus liderazgos, de los cargos directivos, si no se aplica ese tipo de competencias. ¿Cómo nosotros podemos mejorar dentro de esas organizaciones? Pero ya en base a la necesidad del mercado actual, ya se está considerando poco a poco lo que son las competencias dentro de las organizaciones. Porque lo que queremos nosotros es que se pueda gestionar al talento humano de una manera efectiva y eficiente, es decir, ya más de otra manera esa contribución. Ahora, los objetivos que tenemos primero es mejorar los procesos de gestión. ¿Sí? ¿Qué significa un proceso de gestión? En las empresas hay diferentes actividades, ¿no es cierto? Y esas actividades requieren un proceso. Si nosotros tenemos las competencias adecuadas, estos procesos van a ser mejores, ¿sí? Van a ser más efectivos, más eficientes. Entonces, uno de estos objetivos viene a ser que mejorar los procesos de gestión. El segundo, asignación de los recursos humanos. Ahora mi pregunta es, ¿de qué manera o a qué se refiere este segundo objetivo cuando dice asignación de recursos humanos?
No se refiere tal vez al personal, a las personas que se necesitan para realizar las diferentes actividades. Ya, pero ¿cuándo es el momento dentro de todo el proceso integral de talento humano? ¿Cuál es en esa etapa que se dice? O sea, sería cuando se hace el requerimiento de personal y empezamos con el reclutamiento y luego ya Exactamente, vamos a Diego. ver. Exactamente, ponga participación. Cuando nosotros hacemos, chicos, el proceso de reclutamiento y posterior la selección, ahí ya deben estar incluido esta parte de las competencias. Porque yo puedo estarles mencionando, chicos, hoy en día se requiere un personal que sea competente, ¿sí? Que tenga mayor oportunidad dentro de la organización. Pero si yo no hago el proceso desde el inicio, ¿cómo yo voy a exigir personal que sea competente? A ver, si no hago ese proceso de reclutamiento, selección, contratación, inducción y retención efectivamente. ¿No es cierto? Entonces ya desde el inicio yo ya debo ir incluyendo este tipo de competencias para poder nosotros ya seleccionar a los mejores candidatos. ¿Sí? Entonces, primero, mejoramos los procesos de gestión. Segundo, asignamos los recursos humanos. Tercero, gestión de cambio a través del tiempo. ¿Qué significa? Si yo voy implementando en la organización, los cambios no van a ser de la noche a la mañana. A veces nosotros decimos, ah, no, el cambio tiene que ser efectivo, tiene que ser ya. Pero no va a pasar porque necesitamos de un tiempo prudente para que ese proceso vaya cambiando, para que vaya mejorando. O ustedes tienen cambios de la noche a la mañana, dicen, no, voy a hacer dieta. El día de mañana bajé 2 kilos. Es algo que no se va a dar, ¿no es cierto? En cambio, si yo tengo una disciplina, una dieta o ejercicio, con el tiempo que pasa, voy a ver resultados. Y lo mismo pasa en las diferentes situaciones dentro de la empresa. Vamos a poder cambiar si se aplican las competencias, pero de manera paulatina, no de la noche a la mañana. Y ustedes como futuros profesionales en el área, tienen que saber comprender esta razón. ¿Sí? ¿O qué cambio es extremo de la noche a la mañana? Ni una cirugía, porque una cirugía tiene que irse a reposo. Carácter. El carácter, peor, ¿no es cierto? Cuando se enamoran y andamos tristes, tampoco es de la noche a la mañana. ¿Qué dicen? Tiempo al tiempo. Pero ese tiempo es tan extenso. Entonces, para que se den cuenta. Luego hablamos de la contribución al desarrollo profesional, es decir, que las personas que apliquen adecuadamente las competencias, vamos a poder tener desarrollo profesional dentro de la organización. Y vamos a poder tomar decisiones de forma objetiva, lo que le decía su compañero. ¿Qué es tomar decisiones objetivas? Dunia. Justo la llamaron a Dunia. Entonces vamos con Caterine. Caterine Takuri, ¿sí me escucha? Hola. Perdón, perdón, hija, estaba mal mi internet. ¿Me puede repetir? Le decía a Caterine, ¿qué es para usted tomar una decisión objetiva? Mm, es tomar una decisión objetiva. O cuando le dicen, ¿usted es objetivo en sus decisiones? ¿Objetivo? ¿Objetividad? Claro, para alcanzar algo, alcanzar algo que me beneficie, tal vez. Ya, por ahí más o menos. ¿Qué dice usted, Alexandra Rocío Ojeda, que anda por el jardín? Cuénteme. Están con unas plantas ahí. O sea, la toma de decisiones que dijo de forma objetiva.
O sea, es tomar una decisión correcta, no al apuro, sino de una forma más tranquila, más objetiva para poder tomar una decisión. Ya, dígame, más bien, ¿quién me da un ejemplo? ¿Quién me da un ejemplo que me incluye a mí? Se Una puede hacer, decisión. A ver, ya, Vanesita. perdón. No, compañero, sí, a ver, contesté mal yo. Diego. O sea, la objetividad, bueno, relacionándose con ustedes, el tema de las calificaciones, o sea, usted cumple o sea, se cumple la rúbrica y más allá ya no puede, o sea, irse de eso porque ya está hecho, o sea, y ya se cumple. Entonces, en objetividad usted ya no es, se podría decir, imparcial y permite que calificar a una de una manera, al otro por afinidad. Perfecto, Diego, participación. Como ustedes dicen, la cuestión de las tareas, ¿no es cierto? Ustedes es un equipo maravilloso. Me llevo súper bien. Tengo una relación afectiva de convivencia excelente. Pero cuando yo tengo que calificar las tareas, yo no veo, es Jessica, es Lourdes, es Dayana, o es María José Ramírez. Soy de manera objetiva en sus calificaciones. O sea, yo voy al criterio de decir, más vale la razón que la parte emocional. ¿Sí? Y ustedes lo mismo, me imagino que en algún momento van o practican ese tipo de objetividad. ¿Sí? Entonces, eso nos enseñan las competencias. Pero es muy complejo ya en la parte de convivencia, por decirlo así. Cuando ya tenemos con más personas, me imagino que las personas que están ya en el área de talento humano o más personal, sí juega mucho la parte, no me llevo un poco, imagínense si es un familiar, ¿no es cierto? Diferentes tipos de situaciones. Entonces, ser manera objetiva tiene que tener una constancia, una disciplina para poderlo hacer. Caso contrario, no lo voy a llegar a cumplir, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta estos objetivos, ¿ya? ¿Los objetivos de qué son? De la competencia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, mejoramos procesos, asignamos al mejor talento, gestión de cambio a través del tiempo, contribución de desarrollo profesional de cada uno de los integrantes y vamos a poder tomar decisiones de manera objetiva. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Ahora, tenemos la utilidad del sistema de competencias, es decir, podemos tener resultados a corto, mediano y largo plazo. Y aquí les podemos indicar, por ejemplo, dónde nosotros podemos aplicar las competencias. El primero, el descriptivo de puestos, ¿no es cierto? El descriptivo de puestos es la manera y la forma donde se pueden aplicar estas competencias, porque ustedes al momento de levantar, reestructurar o modificar ese descriptivo, podemos ir incluyendo los 3 tipos de saberes. Entonces me olvidé. ¿Cuáles son los 3 tipos de saberes, Andrea, Tatiana? El saber hacer y el saber ser. Perfecto, ¿no es cierto? Esos 3 tipos de saberes se pueden ir incluyendo en los descriptivos de puesto. Cuando yo hago la integración de equipos por diferentes actividades dentro de la organización, se puede basar en competencias. Es decir, a Graciela le gusta mucho esta relación entre compañeros de trabajo, es muy sociable, es muy amigable, entonces la puedo yo integrar en un equipo para cierta actividad, ¿no es cierto? Porque se basa en esta competencia. Digo, Lourdes tiene esta característica de liderazgo, ¿no es cierto? Entonces la puedo incluir para cierto propósito dentro de la organización. Es decir, que la integración de equipos yo puedo ir determinando en base a cada una de las competencias. Y también pasa y digo, no, mejor ni la pongamos a Dayana porque Dayana es problemática,
Dayana es esto, ¿no es cierto? Porque recuerden que nosotros en talento humano, lo primero que debemos hacer es identificar con qué personal yo cuento por este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, a veces muchas de las personas, y yo he escuchado y he tenido experiencia que a veces se dice, a mí nunca me toman en cuenta en la empresa. ¿Por qué será? ¿No es cierto? Por esas competencias que tiene o por esa falta de competencias que tal vez son necesarias para el buen desenvolvimiento de la organización. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Y creo que ustedes sí se van dando cuenta, ¿saben cuándo? Cuando hacen los grupos colaborativos y les ponen alguna actividad, ¿no es cierto? Usted ya sabe cada uno. Ay, no, dice, mi compañera tiene ese liderazgo porque ella comienza a ver, chicos, organicemos, hacemos esto, esto. La otra persona es muy buena para hacer esa comunicación asertiva, pero también hay unitos que no hablan, que no les gusta participar, que envía su parte y solo se ve en el día de la exposición. Eso también pasa en la vida real. Eso pasa en las empresas. Ustedes, siendo profesionales en el área, ¿en qué puesto quisieran estar? ¿De esas personas proactivas o esas personas que no les gusta integrarse? Entonces, vamos analizando y a veces decimos, ¿por qué situación pasa eso? Porque a veces el resultado final sí cuenta, pero en base a esas integraciones basado en competencias. Tenemos cultura organizacional. ¿Qué es la cultura? Se siente identificado con la empresa, filosofía, misión, visión. Tenemos conocimiento de la empresa donde estamos trabajando. Lo que yo les decía en su momento, a ver los valores. Ustedes rapidito me manifestaron, estudio, disciplina y equidad, valores, principios del instituto. ¿Ustedes cuáles son sus principios? Es que la empresa no tiene. Entonces, ¿cómo está trabajando hoy en día en la empresa? ¿Cómo tiene esa proyectado dentro de la organización? Si yo en ese momento le pregunto a Dunia, yo sé que Dunia trabaja en una cooperativa de taxis. Esa cooperativa de taxis tiene que tener una misión clara de lo que está haciendo. Tiene que tener proyectado a futuro qué quiere esa como empresa y cuáles son sus valores. Y lo mismo pasa en nuestra vida personal. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos a futuro? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Sí se han pensado eso? ¿Cómo se proyectan ustedes de aquí a 5 años? Tener hijos, tener más, decirlo así. Tener hijos, casarnos, viajar, comprarme algo. O sea, ¿qué me estoy proyectando? Las empresas que no proyectan, lamentablemente pronto se van de picado. Así de sencillo. ¿Sí? Y así mismo pasa en la vida personal. ¿Ya? También tenemos barrera organizacional, potencial de las personas. ¿Saben qué es una barrera? ¿Qué es una barrera? Algo que no permite avanzar, ¿no es cierto? Barrera. En las empresas hay barrera generacional. ¿Han escuchado de las generaciones? ¿Qué tipo de generaciones han escuchado? Nombres. Los baby boomers. Baby boomers, generación X, generación millennial, generación Z. centennials. ¿Ustedes qué tipo de generación son? Millennial. Ya, muy bien. ¿El resto? Ujú. Baby boomers. También. No creo, Diego, que sea baby boomers. No, Z, por ahí estoy. ¿Sabían ustedes cuál es la generación que actualmente tiene mayor porcentaje en el ámbito laboral de todas las que les mencioné? Millennial. Los Z. millennials. No. Los millennials. La generación millennials es la que hoy en día en las organizaciones tienen mayor representabilidad. ¿Sí? Ahora, el día de mañana, Lourdes va a hacer una capacitación en la empresa. El tema va a ser uso de herramientas tecnológicas. Es el tema de la capacitación para el personal de la empresa.
¿Qué considero para poderla ya brindar a la capacitación? La edad de los participantes. Edad, ¿no es cierto, Diego? Como se dice la edad. La edad son las generaciones. ¿Sabían ustedes a una persona que pase los 70 años tienen que ser la misma modalidad de capacitación para una persona que tenga 20 años? Entonces, ¿por qué cuando van a hacer una capacitación la hacen de forma general? ¿Por qué las personas que están en las capacitaciones se duermen? ¿Por qué se aburren? ¿Por qué pasan en los celulares? Porque no vemos esta parte, la parte generacional. Si yo hablo de la parte de las generaciones, yo como talento humano, ojo, y escúchenme muy bien y claro, ustedes siendo profesionales de talento deben conocer a su personal y saber qué tipo de generaciones tienen en la empresa. Y en base a eso, arman estrategias. Porque yo no puedo capacitar a unas personas que sean pasadas los 60 años con las personas jóvenes, porque existe una brecha muy extensa. Y no sé si a ustedes les ha pasado, y a veces dicen, anda, pregunta a tal persona. No, ese señor es muy, se enoja por todo, pasa amargado. O esa persona adulta cuando va a un joven. Por favor, me puedes indicar, y muchos de los jóvenes no tienen paciencia para explicar. ¿Qué estoy hablando? De generaciones. Entonces, es una barrera generacional si yo no voy adecuadamente en este proceso generacional. ¿Sí? Ustedes tienen que ser muy estratégicos. ¿Sí? Y finalmente vamos a apreciar el potencial, es decir, tenemos que tener muy claro con qué potencial tenemos para poderlo trabajar. Aquí tenemos un claro ejemplo del descriptivo de puesto. Los descriptivos de puesto se trabaja de corto plazo. ¿Cuándo es de corto plazo? Escúcheme muy bien. Tengo un descriptivo que es un auxiliar de talento humano. ¿Sí? Clarísimos con el cara. Auxiliar. ¿Qué es a corto plazo? Estoy buscando cuáles son las necesidades para poder mejorar ese descriptivo. ¿Qué estoy haciendo? A corto, porque ya lo estoy aplicando. ¿Cuándo es a mediano? Cuando esa persona se está adaptando o no se está adaptando y si necesitamos hacer algún tipo de cambio, ¿no es cierto? Porque la persona tiene que comenzar a trabajar en base a esos nuevos cambios y a ver si está evolucionando o no. ¿De qué manera es? Mediano. ¿Y qué es a largo plazo? Que de aquí a 10 años tengo que nuevamente reestructurar ese descriptivo. Y les pregunto y les informa por qué situación. Les estaba diciendo hace un momento cuál es la generación que tiene mayor representabilidad en la empresa. Los millennials. ¿Ustedes creen que de aquí a 10 años serán los millennials? Ya no van a ser los millennials, sino van a ser los centennials. ¿Cuáles son los centennials? Los que nacieron ya con la tecnología. 100% tecnológicos. Es decir, que yo dentro de un descriptivo tengo que ya pensar a futuro que tengo que ir cambiando. Imagínense ustedes, chicos, todos los descriptivos de las empresas que ya tienen más de 20 años y que no se han revisado. ¿Ustedes creen que están siendo eficientes? No, porque chicos, todo va cambiando, todo va evolucionando. Por eso les decía, ejemplo de un descriptivo de puesto. A corto plazo, porque estoy realizando cambios, ¿sí? A ese descriptivo. Mediano plazo, estoy analizando si esa persona se está adaptando o no se está adaptando. A largo plazo, ya tengo que nuevamente replantearme todo ese proceso porque ya no es lo mismo. ¿Está claro o no? Y ahora les voy a poner un caso de estudio. ¿Ya? Un caso de estudio. ¿Ustedes conocen un entrenador de fútbol?
Sí, ¿no? Todos conocemos un entrenador. ¿Ya? Primer aspecto, el entrenador tiene que conocer a cada jugador, por supuesto. Y si esto lo ponemos como un ejemplo en una empresa, el de talento humano tiene que conocer a cada colaborador. Sí. Primero, checklist, ¿no es cierto? El entrenador conoce a cada jugador. ¿Para qué debe conocer a cada jugador? Para identificar cuáles son sus cualidades y deficiencias. En una empresa, el de talento humano, ¿para qué debe conocer a cada colaborador? Para conocer sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? Lo que yo les decía, sus competencias. Si ya conozco al jugador, si sé cuáles son sus cualidades y deficiencias, es para poder ubicar en una posición dentro del campo. ¿Cuáles son las posiciones en el caso del fútbol? Arquero. Delantero. Defensa, Delantero. Defensa. mediocampo, delantero, Mediocampo. delantero, Otro delantero. Laterales. Lateral, derecho, izquierdo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí, me comento. Entonces, yo como entrenador conozco a mis jugadores, conozco sus fortalezas y debilidades, ¿para qué? Para ubicarlo en cada posición. ¿Cuáles serían las características que tiene que tener un delantero y un defensa? ¿Serían las mismas? ¿Cuáles son? El delantero, pues que corra más. Rapidez. Es una Rapidez. característica que tiene que ¿Quién ser. tiene que tener rapidez? El delantero. 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 Ya otra característica, estratégico. Hay que saber definir. Saber definir, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las características de un defensa? Defender. No dejar Defender. pasar. No dejar. No dejar Ya. pasar. Ahora, si lo asociamos a la empresa, el de talento conoce a sus colaboradores, conoce sus habilidades y destrezas. Y cuando hablamos de posiciones, ¿a qué se refiere dentro de una empresa? a los puestos de trabajo. A los puestos de trabajo. Es decir, que cada puesto tiene que tener sus requerimientos. Lo mismo pasa en la posición del campo. O sea, un delantero tiene que cumplir ciertos requerimientos, un defensa, un arquero, etcétera, ¿no es cierto? ¿Para qué necesito esto? Dice para poder plantear el partido del próximo domingo en la empresa para poder cumplir un objetivo. ¿Pero se queda ahí? No. El entrenador quiere que su equipo llegue a esos campeonatos internacionales, o sea, poder llegar a tener un título, ¿no es cierto?, dentro de esa disciplina. Y las empresas, básicamente, tener un crecimiento profesional, productivo, ampliarse, etcétera. ¿Sí se dan cuenta que todo está enfocado a las competencias? ¿No es cierto? Todo está enfocado a las competencias. Listo, chicos, entonces hasta ahí quedamos el día de hoy. Por favor, a las 8 en punto, yo creo que nos pasaron el enlace. Nos conectamos, recuerden estar con cámaras encendidas, a excepción los que no pueden por diferentes tipos de situaciones. Y de aquí nos veríamos la próxima semana, ¿sí? ¿Estamos claros? Ya, pilas, Inge, ya en el estudiarán. examen, Ya. Hasta aquí, a ver, ¿cuándo tenemos la prueba? ¿Revisaron tal vez el otro jueves? Sí. Ya, hasta aquí voy a ver si es que les tomo la prueba. Si no, igual les mando a estudiar unas 5 PDFs más y ya. Listo, chicos, una linda noche. Chao, chao. Inge, me regaló un ratito, Gracias. unos minutitos. Ya, perfecto. Inge, disculpe, buenas noches.